Porque donde está el cuerpo muerto, porque donde esté el cuerpo muerto, vamos, dígalo fuerte, porque donde esté el cuerpo muerto, hay una conexión entre el cuerpo muerto y la manifestación angelical. Donde esté ese cuerpo muerto, donde en ese proceso que estamos viviendo se manifiesta la muerte de Cristo en nosotros, las águilas empiezan a juntar. Esa naturaleza celestial empieza a asomar y empieza a levantarse en nosotros. Así como nuestro Señor fue levantado de los muertos, de la misma manera en nosotros esa naturaleza celeste se manifiesta en nosotros. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿De qué está hablando? Está hablando de un momento sumamente glorioso que se ubica en el Antiguo Testamento cuando Moisés sube al monte y todos eran llamados como pueblo a. Sin embargo, ¿por qué no subieron? Porque tuvieron miedo. La emoción más arcaica del hombre que está conectada con el instinto es el miedo. Porque habla de una naturaleza en nosotros que está caída. Toda forma de miedo en nosotros. No le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han sentido miedo? ¿O a qué le tiene miedo? Porque estoy seguro que algo en el rincón del alma aloja o miedo. Porque habla de esta naturaleza caída en que quedó el hombre después que pecó. Oí la voz. Y Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde permaneces? ¿Dónde está tu vibración? ¿Cuál es tu frecuencia? Oí tu voz y tuve miedo. Se vuelve a repetir esta instancia que pasó en este monte, en donde toda la congregación fue llamada a subir. Y la gente ¿por qué tuvo miedo? Porque había una arista en su alma de una naturaleza caída no tratada. Y de la misma manera como en el huerto tuvieron miedo y se escondieron, porque escucharon la voz. La voz de Dios no nos deja indiferentes. Cuando alguien escucha la voz de Dios, viene un inclinarse. Entonces estos acá en este monte volvieron a escuchar esa misma que en el huerto.
Tuvieron el mismo miedo de una naturaleza caída que seguía operando en ellos. Y le dijeron a Moisés: sube tú nomás. Sube tú nomás. Nosotros nos quedamos donde se quedó Adán y Eva. En esa frecuencia. Pero el Señor quiere hoy que su iglesia, por la obra de Cristo consumada, suba a su encuentro. Y ese subir, ese poder salir del estado es tan tremendo, porque hablamos desde un principio del Cordero. Lo que les permitía el camino de regreso a Adán y a Eva era el Cordero. Sí. Porque cuando ellos cedieron, Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Adán obedeció a la voz de ella. No sé si sería para no tener problemas, no lo sé. Pero la única forma de poder salir del estado en el que estaban fue el Cordero. La hoja de higuera no servía. El Cordero ya se estaba manifestando en el huerto. El Cordero, el Hijo de Dios, Jesús, porque luego que resucita, ya no se llama solo Jesús, sino el Cristo. Y si nosotros vemos luego con Abraham, a Abraham no se le abren los cielos, sino recibe pan y vino. El Cordero. Otra vez el Cordero. Si no está el Cordero, no sube. No puede subir. La figura que estaba hablando nuevamente del Cordero. Y luego viene nuevamente a nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Por eso es que es algo tan glorioso, porque en esa operación del temor, del miedo, uno no puede salir del miedo solamente recitando cosas. No se sale del miedo, hay que subir. ¿Y cómo vamos a subir? Nuevamente, el Señor, para que los discípulos pudieran enfrentar la muerte de Jesús, porque Jesús iba a morir, vuelve nuevamente a darles pan y vino. Para que salga el pueblo de Israel de Egipto, tuvo que darles cordero. Cada vez que hay un cambio, cada vez que uno sale de un estado para subir a otro, es fundamental el cordero. No se sube sin cordero. En el huerto no se sale sin cordero. Luego Abraham no asciende sin cordero. Israel no sale de Egipto sin cordero. Los discípulos no pueden enfrentar lo que viene sin cordero. Por eso Él les dice: hagan esto en memoria de mí. Y luego cuando Cristo resucita, cordero otra vez. ¿Y qué es eso del cordero, del pan y del vino? Porque lo que está hablando el pastor es tan fundamental. El Cordero de Dios está en una figura maravillosa que es el pan y el vino. No podemos subir, no podemos salir del miedo si no tenemos pan y no tenemos vino. ¿Qué es el pan? La palabra. ¿Qué es el vino? Es la comunión. La comunión
del cuerpo de Cristo no se puede salir solo. Ahora, ese pan no es un pan que se dé de conocimiento natural. Porque la Escritura no se abre por conocimiento natural. Nuevamente, el Cordero tiene que abrirnos las Escrituras por medio de su Espíritu y abrirnos los ojos, porque los ojos que se abrieron en el huerto fueron los ojos del temor. Y no solamente estamos hablando de temor a la muerte. ¿Cuál es el temor que usted tiene? ¿A que no pueda cambiar? ¿A quedarse solo? ¿A que quede cesante? ¿A que le dé una enfermedad terminal? ¿A lo que vaya a pasar el día de mañana? ¿Qué temor tiene? ¿Que le pase algo a sus hijos? ¿Cuál es su temor? ¿Cuál es mi temor? ¿Alguna fobia? ¿Alguna crisis? No se sale sin pan y sin vino. No se sube sin el Cordero. Eso quería agregar. En todo momento el Cordero se manifiesta. Cuando ellos allá en Edén cayeron, tuvieron miedo. ¿Y qué hace Dios? Los cubre. El Cordero ahí. Los cubre con pieles de Cordero. Los cubre con el Cordero. El Señor quiere venir no solamente a cubrir nuestro miedo, sino a quitarlo. Por eso Él entró una sola vez, abrió el velo, rompió el velo una sola vez, para que nosotros tuviéramos un sacerdocio permanente sobre nuestra vida, que no sirve para algunas cosas, sino para todas las cosas en nuestro caminar, pastor. Y solamente añadir en esa parte, cuando Jesús entró en el templo, Él nunca llegó al lugar santísimo. Amén. Estoy hablando de Jesús, no del Cristo. No avanzó hasta el lugar santísimo. ¿Y por qué? Porque para poder llegar a ese lugar había que ser libado, ascender y ahí recién subir a los cielos, porque el lugar santo, santo, santo o el santísimo no es accedido de forma natural. No se accede, por decirlo, de forma mortal. Aunque para nosotros pareciese que el cuerpo no es relevante, el Señor dijo a través de Pablo: el espíritu, el alma y el cuerpo sean santificados y guardados irreprensibles para su venida. A nosotros como que se nos olvida el cuerpo, y con el cuerpo hacemos lo que queremos, comemos lo que queremos, lo cuidamos como queremos. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Solo el espíritu y el alma? Pero no se puede acceder al santo, santo, santo de forma natural, porque Jesús no lo hizo así. Azotó los cambistas, sacó los que vendían palomas. ¿Se acuerdan que Él lo hizo? Han hecho de mi casa, casa de mercadeo, pero no accedió al santo, 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 porque la forma de ascender es con comunión y pan en humillación. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a acceder a eso? No se puede acceder a esos niveles de libertad, amén, de forma natural. Amén. No se accede a esos niveles con terapia. No se accede a esos lugares de libertad, de gloria de Dios con versos memorizados. Para poder llegar a esos lugares, amén, tiene que haber muerte, porque se tuvo que matar al animal. Si no se mata, no se sube. Si no morimos a lo que somos, a tener la razón, a lo que queremos, a lo que nos gusta, no vamos a subir.
si seguimos pensando en que nosotros tenemos derechos sobre los demás, o si seguimos sintiéndonos la víctima, no vamos a subir. Hay que morir. Pan y vino. Esto está presente. Estas formas que describe la pastora hablan de sacerdocios que operan en nosotros. Porque cuando aquí dice, porque no os habéis acercado, el sacerdocio es la acción de acercar. ¿Y qué sacerdocio tenía el pueblo de Israel cuando Moisés sube solo? Pregúntese, ¿qué sacerdocio estaba operando en ellos? ¿O me va a decir que estaban todos en unanimidad? ¿Qué sacerdocio estaba operando en ellos? Egipto. Egipto. ¿Cuánto de esto hay? Sacerdocios de esclavitud operando en nuestra vida, que nos superan, que no nos permiten entrar, que no nos permiten accesar. Si el Señor ya abrió el camino, tenemos que entrar en Él, en Cristo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Está describiendo el monte Sinaí. ¿Se acuerda esa noche? Rayos. Voz de shofar. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha el shofar? ¿Qué le pasa a usted cuando escucha el hermano, iba a decirle a alguien que lo tocara, pero para no darle... ¿Qué le produce a usted cuando escucha ese sonido? ¿Guerra? ¿Qué más? Estremece Estremece. ¿Por qué? Porque el shofar tiene una distinción espiritual. El shofar está soltando los vientos de Dios. Por eso es un instrumento de viento. Cuando el animal ha sido atravesado, ¿entiende la figura del shofar? Son figuras proféticas muy fuertes. No es que a los tipos se les ocurrió hacerle un hoyo a un cacho. No. Es mucho más. Tiene una profundidad muy grande. No os habéis acercado a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. La cual los que la oyeron rogaron, por favor, que no hable más. Esta voz nos está produciendo. ¿Cómo reaccionamos a la voz de Dios? Hay una manifestación del Señor y a algunos les da. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Pero en nosotros está operando una naturaleza caída. Entonces nos da miedo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hablan así? Oye, mira, la gente empieza a gritar. ¿Por qué hacen esto en esta iglesia? Está medio rayado aquí adentro. ¿Entiende? ¿Entiende? También están rayados. Hay algo de eso. Pero es necesario, hermanos. Es necesario entrar en esa locura. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara ese monte, será apedreada. Había una ley ahí. O pasada con dardo. Y tan terrible está hablando aquí. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo. Hasta Moisés. ¿Qué es lo que dijo? Estoy espantado y temblando. Hermano, ¿qué le pasa a usted cuando viene la presencia de Dios sobre usted? ¿Te quita la fuerza? ¿Le ha pasado eso? Oh, siento, como diría por ahí alguien, me siento mal. El cuerpo no puede soportar esa presencia. No la puede soportar. Estoy espantado y temblando. Y miren el nivel de gloria. Y dice, ¿no os habéis acercado a ese monte? ¿Qué? O sea, que hay otra cosa más potente que eso. Sí. Sino que os habéis acercado al monte Sión. Oye,
Cuando la presencia de Dios se acerca, es que la ciudad de Dios empieza a bajar. Y el pueblo empieza a... Por eso pasa eso. Hay una manifestación de gloria. Hay una ciudad, hay una ciudadanía celestial cuya residencia es Sión, donde se mueven, donde declaran los hijos del rey, donde las bocas son abiertas. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, no la que está allá. Cuidado. Quiero ir a un tour, quiero sentir lo que se siente allá. Cuidado. Y no digo que no vaya, no sé el que quiere ir que vaya, pero cuidado. ¿Con qué motivación yo voy? Porque aquí dice que esa ciudad es tipología de Agar, Egipto, la ciudad santa, sí. Aquí está hablando de otra Jerusalén. Esa ciudad hoy día está en esclavitud. ¿Usted sabía que todas las directrices de la, ¿cómo se llama esta cosa? De la cosa de género. ¿Cómo se llama eso, jefa? Ideología de género. Ideología de género. ¿Sabe de dónde salen? De allá. Ahí están autorizadas. La ciudad de Dios no se pierda. Esta es la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo. Allí nos hemos acercado. Este sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de nuestro Señor, nos acerca a esta realidad espiritual para vivirla aquí. A la compañía de muchos millares de... Oigan, esto no es potente. La manifestación angelical en medio de la comunión es algo natural. Es lo natural. Cainán, el nido de polluelos, el nido de águilas, en donde una congregación está en un estado de muerte porque Cristo la compró, pero está viviendo su estado de muerte. Entonces las águilas empiezan a moverse aquí. El mundo angelical empieza a moverse y empieza a posesionarse en nosotros. ¿Qué? Sí, es así. Avanzo. Muchos millares de ángeles. ¿Se acuerda que hablamos por qué? Porque la persona que entra y empieza a entender los procesos de aflicción, entra en ese proceso de muerte. Lo que se le empieza a generar en que empieza a descubrir la estrategia celestial. Empieza a darse cuenta cómo se mueven ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y al otro lado huestes, principados, potestades. Empieza a tener un entendimiento que no es terrenal, es celestial. Entonces anda en la tierra, pero no como un terrenal, como uno celestial. Discierne las cosas, se mueve en un poder que es diferente y señorea sobre los terrenales. Por eso que a las personas que andan en esto, que andan en esa transformación, en los trabajos les empieza a ir bien. ¿Por qué? Porque los patrones dicen: oye, este tipo trabaja y es una bestia, no saca la vuelta, no me ofende, no me pela como me pelan todos los demás. ¿Por qué? Porque ese entiende estrategia celestial y sabe que un patrón es una autoridad de Dios aquí en la tierra. ¿Entendió? Avanzamos. Más que eso, mucho más. Hay más. A una congregación. ¿Qué congregación? La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A eso nos hemos acercado. A Dios, el juez de todos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nos acerquemos a Dios, el juez de todos? Significa que nuestro proceso de justicia o los procesos que estamos viviendo que son injustos, cuando hacemos la voluntad de Dios en ese proceso de justicia y clamamos y estamos en debilidad frente a esos procesos y clamamos el nombre del Señor, el Señor trae su justicia a nuestra vida. Él manifiesta en todo proceso de juicio. ¿Qué significan los juicios? Situaciones, circunstancias que vivimos son juicios.
juicios que lo hablábamos hace 2 semanas, parece, ¿cierto? Sí. Como que uno se imagina, no sé si eso le pasa a usted, que hay como un solo nivel de juicio. Pero son distintos niveles. Señor. Cuando Job está complicado porque se le quitó el cerco que tenía, él dice: voy a llevar mi causa, voy a levantar mi causa al Padre y al Altísimo. Yo espero que le quiten el volumen al teléfono. Entonces, y de hecho en el Salmo 91 habla del Altísimo. El Salmo 91 es el que muestra varias facetas de la naturaleza de Dios. No es solo una, habla del Shaddai, del Elión, de Jehová. Pero en esos niveles de juicio está ese nivel y el más alto. El más alto, el Altísimo. En el Altísimo está el Elión, que Fernando cuando canta dice el Ayón. El Elión, el más alto. Entonces, cuando estamos hablando de esta justificación, el Señor como que nos va llevando en niveles. Porque la primera justificación es con su sangre para que seamos trasladados de reino. Amén. Pero luego Él sigue operando, Él sigue trabajando. Aquí no tenemos que ir a un santito de causas perdidas, sino que es ir ascendiendo a niveles mayores de gloria. Pero eso es por medio del Espíritu de Dios. Y en esto quiero resaltar lo que el pastor Fer hablaba cuando estaba hablando del sacerdocio de Egipto. Una palabra que compartíamos la semana pasada. Y claro, el Señor nos sacó de Egipto. Y es verdad que todos los hebreos salieron de Egipto, ¿verdad? Amén. Ninguno se quedó en Egipto, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Pero salieron egipcios con ellos. Ningún hebreo se quedó con los egipcios, pero egipcios salieron con ellos. Y mira, aquí viene un problema, porque la gente extranjera, es decir, los egipcios que estaban con los hebreos primero, tuvieron un vivo deseo de recordar la comida que tenían en Egipto. ¿Y qué hizo ese vivo deseo de la gente extranjera? Estoy leyendo Números 11 si lo quieres leer en tu casa. ¿Qué pasó? Los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿De dónde partió este lío? De los egipcios. ¿Cómo estáis, Davidcito? ¿Estás bien? No, muy bien. Y entonces que se ponen a decir que Él nos diera a comer carne. Wow. En el ascender, Israel no salió a secas, salió con los ejércitos celestiales. ¿Y cómo entonces se quedó ahí? Si el Señor te sacó de Egipto, tienes que tener cuidado con quién te conectas. Y no solamente estoy hablando de personas, estoy hablando de música, estoy hablando de películas, estoy hablando de amigos, estoy hablando de compañeros de trabajo, estoy hablando con qué cosa de Egipto tú te conectas, porque eso te va a impedir que tú subas. Y ahora, si a ti se te ocurre, una vez que el Señor te llamó, volverte a meter a Egipto, te va a salir la codorniz por la nariz. Anda a meterte y a pasarlo bien otra vez y ve qué resultado vas a tener. La codorniz te va a salir por la nariz. Entonces, aunque hayan salido con el cordero, no cortas esa conexión, no se asciende. Porque el Señor lo que quiere es un pueblo apartado.
una nación santa, un pueblo que Él adquirió. Y en ese proceso es que Él nos va justificando cada vez. Entonces nos sacó de Egipto, estamos diciendo nos sacó de Egipto, hicimos el acto en angostura y realmente ya no volvemos más a angostura. Pero ahora cuidado con esto. Cuidado con esto para que el Señor siga operando en nosotros y podamos acceder a un sacerdocio que es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Se da cuenta? A un sacerdocio distinto que nos acerca a una ciudadanía celestial. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos. De aquellos que entran en el proceso de Dios. Al que Jesús le llamó proceso de justicia. Van a venir cosas a nuestra vida, van a pasar cosas, pero son procesos de justicia. Para que el Señor se establezca en nosotros, para que nosotros, a través del clamor, ¿cierto? El Señor nos establezca la diestra en nuestro camino. Establezca la diestra, el gobierno, eso es, que Él nos enseña a gobernar sobre las cosas que nos pasan en lenguaje simple. Nos hemos acercado a eso, al espíritu de los justos, esos hechos ya perfectos, o sea, maduros, en una posición de madurez. Amén. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, que se mueve según un orden que es distinto. El orden del Malacsedec, de Melquisedec, vale decir, es un orden angelical que establece en nosotros la justicia de Dios y la paz. Pero es un orden angelical. Es una obra perfecta y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Abel, entonces recuerden, no nos salgamos de esto, que lo que estamos aprendiendo es cómo se da a luz una generación celestial, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, cómo se da a luz la generación celestial. Y ya vimos de que el Antiguo Testamento es el tráiler de lo que viene. Sí. El Antiguo Testamento nos habla en figura de cómo el Señor lo hace con nosotros. Y dijimos de que después del hombre quebrantado, del hombre que es puesto en esa posición de debilidad para que suba el clamor, para que el hombre celestial empiece a aflorar. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se da a luz a Cainán. Y antes de hablar de Cainán, yo no sé si usted se pone a pensar, pero yo sí lo pienso. ¿Cómo es esta gloria tan grande? Porque así como cantábamos y decíamos que Jesucristo salió de esa eternidad. ¿Cómo se llama ese tiempo? ¿Se llama Kairos? ¿Kairos se llama? Ya. Sale del Kairos y se introduce en el Cronos. ¿Cómo es eso? Él podría haber aparecido en la tierra caminando, ¿o no? Parece que es mi micrófono que está medio pifiado. Sí, ¿lo cambio? Son las interferencias. Ah, son las interferencias. Ya. Ideal sería que apagaran los celulares. Apaga tu celular. Ideal sería. Apaga tu celular. Gracias. ¿No está muy escupido este? Entonces, pensemos en esto. Mira cómo empieza esa generación celestial. Porque se introduce en el tiempo cronos, en la temporalidad, pero no es suficiente eso. Sino que el Espíritu de Dios viene y gesta en un vientre. No es tener relaciones sexuales. No tuvo relaciones sexuales con María, no. Sino que el Señor, por medio de su Espíritu, viene
y con un gen del padre, déjame hablarlo así, se introduce en un vientre y está 9 meses en un vientre. Qué glorioso, ¿no? Y yo me imagino porque dice la palabra que fue 100% hombre, que a lo mejor María tiene que haberle contado y haberle dicho: tú eres hijo de Dios, tú eres la promesa, tú eres el Mesías. Mira lo que dice las profecías acerca de ti y mira cómo se cumplieron todas en ti. ¿Habrá sido así? Porque era 100% hombre. ¿Cómo adquirió alma? Yo no sé. La mente a mí no me da para entender cómo es que Jesucristo, siendo Dios, adquiere alma en un vientre de una mujer. Y en esa posición se empieza a materializar el inicio de una generación celestial. Amén. Que como decíamos, Abraham tuvo ese encuentro, claro, lo vio, claro. ¿Dónde lo vio? Lo vio en Melquisedec con el pan y el vino. Vio esa generación celestial. Lo vio en una figura. Y usted y yo lo vemos, claro que lo vemos. Porque es cierto que Él está sentado a la diestra del Padre, pero también es cierto que está acá. Está aquí en medio de nosotros, está dentro de nosotros. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que el Hijo de Dios ponga su genética en nosotros a través de su Espíritu? No. Entonces, como pone su genética a través de su Espíritu en nosotros, ya no nos sentimos cómodos haciendo lo que hacíamos antes. Porque si te sientes cómodo haciendo lo que hacías antes, el Señor no te ha llamado. Tú no tienes su genética, pero si tú tienes su genética, te va a incomodar. Porque Él no puede estar en un ambiente que lo deshonra. Entonces, ¿cómo esa genética celestial que está dentro de nosotros? Porque es un misterio esto, ¿sí? Esto es un misterio. Porque Él dice que fuimos escogidos en Él antes de que se creara el mundo. Ya antes que se haga la tierra. O sea, ¿cómo? Antes que se haga la tierra. Ya habíamos sido. Ya estábamos contenidos en Él. Entonces, ¿cómo va a aflorar lo que éramos? ¿Cómo va a aflorar esa obra celestial en nosotros? Espero que apagues el teléfono. ¿Qué es el teléfono? La alarma. Esa obra celestial no puede aflorar en una persona si no es sometida a padecimiento. Y a ese padecimiento llámale como tú quieras llamarle. Esa situación difícil en la que el Señor te pone, en la que el Señor permite para que tú te acuerdes de dónde naciste. Porque nosotros, mira, esto es una locura, nacimos de arriba. Tenemos dos nacimientos, un nacimiento de la mamá, donde el Señor permitió que viniéramos, pero nuestro nacimiento es de arriba, somos de arriba. Por eso no podemos conectarnos con cualquier cosa, porque somos de arriba. Y en ese padecimiento, ese hombre que es sujeto a debilidad empieza a levantarse. Empieza a aparecer el verdadero
que es el hombre celestial. ¿Tú quieres decir algo? Esta manifestación celestial es cuando nosotros entramos en los procesos gloriosos de Dios. Cainán creció 40 años. Cainán, estamos hablando de esta naturaleza celestial, ¿cierto? ¿Cierto? Que fue engendrado por Enós, que es tipo de los procesos de aflicción, ¿cierto? Y a su vez Set, antes que él, que es la manifestación de Cristo. Entonces Set, la manifestación de Cristo. Luego engendra Enós, la aflicción de Cristo. Vamos a ser afligidos. ¿Para qué? Para que engendre Cainán, la naturaleza celestial. Donde está el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Amén. Este Cainán tenía 40 años. Y dice el libro de Jacer. Aquí ya no la escritura. El libro de Jacer es... Sí, lo menciona, por supuesto. Es muy interesante el libro de Jacer, porque el libro de Jacer te da información que no está en la escritura y que viene a complementar toda la obra que está en la escritura. Amén. Dice que él llegó a ser sabio y tenía conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Fue de casualidad? Yo le pregunto a usted, en el misterio del diseño de Dios, ¿dónde está la sabiduría y el conocimiento? Está en la menorá. Por eso ponen a Cainán ahí. Es ahí donde somos suministrados de 7 espíritus. La menorá es una figura de los 7 espíritus de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en el bautismo del Espíritu Santo, cuya evidencia, ¿cierto? Hay 2 evidencias de que alguien tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Hablar en lenguas. ¿Es la lengua terrenal o angelical? Y 2, la profecía. Son 2 cosas. Una persona que es inserta en el bautismo del Espíritu Santo entra en esa arista angelical. Por eso dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Qué significa eso? La lengua genera internamente una manifestación o un crecimiento del espíritu. La persona que empieza a hablar en lenguas se empieza a construir espiritualmente, empieza a crecer. ¿Le ha pasado eso? Que sienten como que están en el cuerpo, pero no están en el cuerpo. Una cuestión súper rara. La sensación que se te genera es como, no es raro, es glorioso. Porque tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Es eso. Es que el espíritu empieza a crecer. Entonces, este tenía 40 años y entró en ese proceso de Dios. Lo que nosotros hoy conocemos como el bautismo del espíritu. Entramos en la arista de la lengua y por otro lado, para que no se confunda, por otro lado son 2 vertientes, pero que habla del bautismo. La persona entra en la profecía. ¿Qué es eso? Empieza a entender esto. No lo empieza a entender por encima. No la historia. La revelación de la historia. ¿Se entiende? Por eso, y dicho sea de paso, aquí se hablan cosas que para los que vienen por primera vez, ¿cierto? Tenga paciencia, porque para allá va a ir usted.
para allá va a ir. Y va a pasar un tiempo y va a decir: la estoy agarrando. Sí, entendí esto. Se empieza a alumbrar. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso de alumbramiento. ¿Ya? Y ahí están los 7 espíritus del Señor. El Espíritu Santo. Aquí, ¿con qué? Con espíritu de sabiduría. Amén. Segundo, tenía conocimiento. 2 espíritus empezaron a alumbrar en Cainán. Empezó a conocer profundidad y empezó a adquirir sabiduría. Y esto es súper, yo no sé si usted lo logra entender, porque esto es tan glorioso, y quiero tocar esa parte de cómo esto del Espíritu, cómo el Señor pone de su Espíritu en usted y en mí y no se agota. ¿Cómo puede poner de Él en usted, en mí? Y aquí hay una parte de la herencia, porque dijimos que Enós fue el papá de Cainán. El hombre débil es el que da a luz ese nido de polluelos, porque busca al Señor, porque en su debilidad le dice: no calles, oh Dios, de mi queja. Amén. Dijiste amén, la De mi embarraste, alabanza, pastor. corregí. Es: no calles, oh Dios, de mi alabanza. Corrijo, Pastor Fer. Me adelanté proféticamente antes de que tú terminaras tu frase, jefe. Porque no es, fíjese que el clamor del Enós no es ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se termina esta cosa? Estoy cansada de esta situación. Estoy cansado de esto. ¿Cuándo voy a...? No es, no calles, oh Dios, de mi alabanza. Dime lo que tengo que hacer. Dime para dónde veo. Dime para dónde camino. No es ¿cuándo se termina esta cosa? Entonces, ese da a luz a Cainán. Y quiero leerte este verso de 2 de Timoteo 1:5, para que los que son los primeros que han llegado al reino vean lo que va a pasar con los hijos. Señor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le está hablando a Timoteo. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Después de tu abuela, pasó a tu madre. En tu madre, Eunice. Entonces estoy seguro que en ti también. Señor. O sea que de la fe del Señor que puso en ti, tus hijos van a tomar ese nivel para seguir. No parten de donde estás tú. No es de donde estás tú. Es un nivel mayor. Van creciendo. Un matrimonio jovencito que está en la congregación nos contaba que su hijito más pequeño, cuando ve que las situaciones se ponen complicadas, chiquitito, se va a la pieza y se pone a orar. Oye, si no tienen ni medio año en la congre, ¿cómo? Porque la fe que habita en ti se hereda, se traspasa. Y si usted dice, pucha, yo estoy sonado porque no tengo a quién, nada, no tengo ni padre que haya sido cristiano ni nada. Mira esta gloria de Dios. Quiero hablarte de Números 11:25. Porque nosotros sí tenemos una herencia espiritual. La herencia de esta casa. La herencia de esta casa es nuestra. Este texto que vamos a leer aquí en Números obedece, en el caso de Cainán, a que mire lo que empezó a hacer él. Empezó a tener este conocimiento y esta sabiduría, ¿cierto?
Dice el libro de Jacer que él reinó sobre todos los hijos de los hombres. ¿Qué le pasa a una persona que tiene el Espíritu de Dios dentro? ¿Qué le pasa? Empieza a reinar sobre los Adanes, sobre las personas. ¿Sí? Empieza a reinar sobre los demás. ¿Cómo? Se le empiezan a pegar la gente. Ven algo distinto. ¿Sabes que este tipo habla cosas como me atrae lo que dice? ¿Por qué? Porque es la semilla que está en él que busca eso mayor que está y que él lo necesita. Condujo a los hijos de los hombres a la sabiduría y al conocimiento. Y aquí está el punto. Nosotros como iglesia, los que tienen el Espíritu de Dios, ¿por qué imponemos mano? ¿Por qué se imponen mano? Para tomar a esa gente y levantarla y meterla. Gracias. Ay, Señor. Entonces, tenemos a Moisés, estamos hablando del Espíritu. Tenemos a Moisés que está gobernando sobre el pueblo de Dios. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del Espíritu que estaba en Moisés. Por eso te digo que esto no es, uno no lo puede entender de manera natural. Tomó del Espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Cainán. Por eso yo le decía, nosotros tenemos una herencia espiritual. La herencia que el Señor nos da a través de Pastora Pamela. Esa es una herencia que nosotros tenemos. Tomó del espíritu de Moisés, del espíritu que había en esa persona, de ese espíritu de sabiduría que reposaba en Moisés, y vuelvo a decir lo mismo, no se le terminó el espíritu, pero siguió vivo, estaba vivo y soltó de su espíritu sobre los 70. Soltó de la sabiduría que estaba en él sobre los 70, que no tenían ningún lazo familiar, no tenían ninguna unidad de sangre, ni siquiera se criaron juntos. Estaba su hermano, claro que sí, Aarón, pero soltó de ese espíritu sobre los otros. Entonces yo te digo, ¿te has puesto a pensar a cuánta gente puedes tocar con tu espíritu? ¿Has visualizado los cambios que puedes generar a través del Espíritu de Dios que habita en ti? ¿Cómo puedes transformar las cosas a través del Espíritu de Dios que está dentro de ti? Eso es lo que hace que la vida vaya transformando, pero para eso tenemos que dejar a los egipcios. Para que el Espíritu de Dios pueda operar en nosotros. Entonces cuando alguien viene y empieza a ministrarte y empieza a soltar del Espíritu de Dios, lo que está haciendo es que tu vida entre en un giro distinto. ¿Sabes qué pensaba yo en mi cabecita? Esto es una idea, no te digo que sea así porque la Biblia no dice. Pero se me ocurrió que cuando el Espíritu de Dios fue puesto, Jesús fue puesto en el vientre de María,
comenzó a traer el palpitar del cielo. Tutú, 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 tutú. Comenzó a traer la frecuencia del cielo. Porque nunca antes los bebés que habían nacido tenían la frecuencia del cielo. Porque el hombre había sido sacado de su posición. ¿Te puedes imaginar esa frecuencia en el vientre de María? Porque todo tiene un pulso. Y el Señor empieza a traer a través del Hijo un nuevo pulso. En la guatita. Cainán. Cainán. El nido de polluelos. Y mira este otro verso. Lucas 1:17. Nosotros sabemos que Elías no murió, ¿verdad? Está en otro lugar. Hay un lugar para la gente que no se ha muerto, yo creo. Porque ahí tiene que estar Enoc, ahí tiene que estar Elías. Cuando se profetiza sobre Elizabeth para que naciera el profeta Juan el Bautista, le dicen en la profecía: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea que este tenía del espíritu de... ¿Y cómo sería eso? Entonces, por eso es que Jezabel le dijo: mira, así me añadan los dioses y mañana no te pongo la cabeza en un plato. ¿Y eso no fue lo que le pasó a Juan el Bautista? Le pusieron la cabeza en el plato por meterse donde no tenía que meterse. No andes con Egipto, sálete de Egipto. Entonces, ahora veamos como último verso cómo lo hacemos nosotros. ¿Te acuerdas que estábamos hablando, porque creo que no vamos a alcanzar a más, de ese nivel del Elión, que es el más alto? A ese es al que nadie ha visto jamás, al más alto, a ese. Porque Moisés vio la espalda de Yahweh, pero no del Altísimo. Al Altísimo, al Elión, no lo ha visto nadie. Su definición es Altísimo, sustancia creadora, supremo, elevación. Son el mismo Dios. No son dioses distintos. No son un Dios otro. No, es el mismo. Por eso que uno no lo entiende. O sea, ¿cómo uno puede entender eso? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ya, imaginémonos eso. Selah. El alto y sublime que habita la eternidad. Medita en eso, Selah. Cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Perfecto. Pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para traer a la vida el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es glorioso. ¿Para qué?
En el quebranto viene la transformación. En el quebranto viene la transformación. Para vivificar el espíritu, el corazón del quebrantado. Amén. El proceso de transformación angelical viene cuando nosotros dejamos que el Señor nos quebrante. Amén. Aceptamos los procesos aflictivos en silencio, tratando de escuchar al Dios de nuestra alabanza, para que en medio de esa sabiduría del quebranto nos hable y empiece a inseminar nuestra mente y nuestro corazón con su sabiduría, con su conocimiento, no el nuestro del por qué a mí, no, su sabiduría. Dios ocupa esto, es el camino para subir. No es un camino para descender al Seol, es un camino para subir, para ser establecidos en una naturaleza que no es terrenal. Por eso que Cainán tenía entendimiento de esta sabiduría y de este conocimiento, y con su sabiduría empezó, escuche esto, a gobernar sobre espíritus y sobre demonios. No es de cualquier manera. Sabiduría, conocimiento, se empieza a tomar gobierno sobre estratías celestiales. No es de otra manera. No es yendo a reprender cualquier cosa. Ahí no hay sabiduría. La iglesia se va a parar. Hagamos un acto profético. Vámonos a tal monte y empecemos a decir, cuidado. Pasó el tiempo profético y aguantaba, digamos. El tiempo lo aguanta. Pero el Señor nos está trayendo a ordenar las cosas celestiales. El Señor vive.